A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Desde Loja vamos a hacer este programa gracias a la colaboración de Carlos Andrade, como todos los días lunes, para la cadena Telesucesos y el reprise a través de Multicanal en la ciudad de Catamayo. Bueno, estamos a pocas horas que los ecuatorianos acudimos por derecho y por obligación, por supuesto, a sufragar, a escoger el candidato que ha de conducir los destinos del país, entre los dos finalistas. Si algo deberíamos rescatar es precisamente cómo es que un candidato puede llegar a revertir una tendencia que parecía imposible. Muchos pudieron haber dado ya por perdido. Yo recuerdo que en 1979 el presidente Sixto Aramballén en sus memorias cuenta que le pidieron que se retiren a segunda vuelta los candidatos que habían participado para dejarlo al presidente Roldós solo y seguramente quitarle legitimidad, que no se dé el proceso electoral. Varias novedades han habido. No es la primera vez que un candidato que está en segundo puesto revierte. El señor Febres Cordero en 1984 del segundo puesto pasó al primero. En el año 1992, el presidente Sixto Durán ganó la primera y la segunda vuelta. En el año 1988, el presidente Borja ganó la primera y la segunda vuelta. En el año 1996, el señor Adalá Bucarán del segundo puesto pasó al primero. Y siempre con algún tema que pudo haber revertido la tendencia. Yo recuerdo las declaraciones del exalcalde de Guayaquil de que los votantes de Bucarán eran las prostitutas y los marihuaneros. Fue suficiente. Casi equivale a ese spot que hicieron hoy los correístas cuando un banquero, a una persona que estaba sacando dinero de un cajero, la acosaba. Y supuestamente ese era el candidato banquero. Esas bajezas pasan factura, pero bueno, Lasso ganó en forma impecable la segunda vuelta, a tal extremo que pese a la maniobra que intentaron, no les quedó más que reconocer. Y cuando el señor Arauz reconoce y se compromete en llamar, cosa que de paso lo ha hecho, a felicitar al otro candidato, ¿no? En su intervención dijo algunas cosas que hay que leerlas, pero con mucha prolijidad. Por ejemplo, dijo Arauz: nosotros vamos a estar abiertos a los diálogos, que se reconozca que ha habido persecución y que existen presos políticos. Yo quisiera saber quiénes son los presos políticos a los que hace alusión el señor Arauz. Y claro, esto de repente convoca a errores. Por ahí vi algunos analistas jurídicos que decían seguramente busca la amnistía. ¿Qué amnistía? Pues están sentenciados. Podría operarse un perdón presidencial por la vía del concepto del indulto, pero para eso dice la norma que tienen que estar purgando la pena. Dijo una cosa que me llamó la atención: y vamos a estar atentos a aquellos que usan en su beneficio la función pública. Supongo que se refería a sus colegas, a sus compañeros. Pero bueno, no estuvo mal que actúe como se debe actuar.
No es como para hacer un reconocimiento extraordinario, que mira, que reconoció y por ahí alguien dijo que habría pasado, si el tema era la inversa, si los otros reconocían. No, no se trata de eso. No se trata de eso. Hay cosas que deberían ser normales, que no nos debería llamar la atención. Dijo, sí, perdí, punto. Y tan solo ese hecho de no tener un incidente del fraude y de ese fantasma, tan solo eso, se sirve, o mejor dicho, es la antesala de varias reacciones de los mercados. Vean ustedes, el riesgo país bajó 450 puntos. Solía decir el expresidente, el mentor del señor Arauz, ¿qué riesgo país? ¿A quién le importa? Esas no son otra cosa que conceptos del neoliberalismo y del imperio. No, el riesgo país es nada más ni nada menos que cuando alguien invierte en el Ecuador, viendo el riesgo país, le ponen costo al dinero. Y como nosotros no tenemos dinero de sobra, sí vamos a ser pues objeto de esa preocupación. ¿Cuánto me cuesta contratar $10,000 para poner una microempresa? Ese es el riesgo país. Es perverso. Pero el riesgo país bajó. El Fondo Monetario, según se conoce a través de los medios, ha hecho saber al presidente electo, Guillermo Lasso, de que por supuesto ellos seguirán cooperando en función de que el Ecuador tenga recursos para cubrir sus necesidades inmediatas. Pero aparte de eso hay que volver al mercado de capitales para conseguir recursos para no emprendimientos nomás, no, para los grandes proyectos del país, que al país lo tienen que catapultar a donde debió estar desde hace rato. Pero bueno, pues más vale tarde que nunca. Proyectos generadores de empleo, generadores de ponerlo al Ecuador más en el mundo. Así que esas son buenas noticias. Hay un tema que yo quiero que lo compartamos, señoras y señores. El señor Yacu Pérez, yo soy poco amigo de eso de decir con el derecho que tenía. El derecho que uno cree tener de repente puede rebasar las líneas rojas de ese axioma del derecho que dice, mis derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Y claro, en tratándose de temas políticos hay que ver los derechos de todos, de la sociedad. Si Yacu Pérez se propuso a partir del momento que le habían sido ya negadas todas las opciones de reclamación en el Tribunal Contencioso Electoral y dijo, nos vamos por el voto nulo, porque este proceso es fraudulento. Yo no sé si en este momento en el Ecuador alguien dice que el proceso es fraudulento. No sé si alguien puede compartir eso con el señor Pérez, pero yo quiero hacerles notar un asunto. Y cuando digo hacerles notar es una forma de decirlos nomás. Quiero recordar cosas para juntos buscar una explicación a esto. En la primera vuelta el señor Pérez consiguió el triunfo en 13 provincias. 13 provincias. Y ocurre que en la segunda vuelta el señor Lasso gana en 12 de las 13 provincias. Si no me equivoco, exceptuando Sucumbíos. A ver, siendo así como están los resultados, y entonces quiere decir que no tuvo eco el propósito del señor Pérez, incluso de conseguir que el voto nulo supere el voto favorable por los candidatos para ir a una nulidad de elecciones, pero ni de lejos. Eso era tan remoto como tantas cosas se las ve imposibles. Pero es que yo no sé cómo se le ocurrió semejante precipitación. Creía que los votos del sector indígena, a lo mejor, creía que esos votos podían estar a pie juntillas, obedeciendo su disposición. En materia de votos no hay disposición. No existe. Porque el voto es patrimonio de cada ser humano. Es lo único que no hay cómo arrancarle. Hasta le pueden mentir. Y pueden conseguir un voto mintiéndolo, engañándole, ofreciéndolo, etc. Sí,
pero la acción de votar está en su fuero interno. Y yo sí creo que ahí hubo una precipitación, vuelvo y repito, porque ahí están los resultados. También hay que entender algo bien importante. Muchos analistas dicen, yo voy a repetir, no siendo tan partidario de esa segmentación, que un importantísimo rubro de la clase medio votó por Yacu en la primera vuelta. Y hoy votó, pues evidentemente, por una de las dos opciones. Que cuando decía Yacu y sus más cercanos colaboradores, no todos, o aliados, decía son la misma cosa. No, no son la misma cosa. No, pues. ¿Cómo puede ser la misma cosa un individuo como el candidato de este grupo que acaba de estrellarse contra las rocas? Lo mismo que el otro. No, pues no, de ninguna manera. A don Guillermo Lasso le armaron todo un tinglado para desacreditarlo. Era casi un sicariato en los medios, incautados, el banquero, el feriado bancario. Muchas de las personas que hablaban de eso, nunca realmente, yo diría casi, a nadie escuché una explicación. A ver, el feriado bancario significó tal cosa y la participación de don Guillermo Lasso fue esta. Jamás. Por ahí algunas aliadas de última hora decían, el banquero. A ver, un momentito. ¿Qué es el banquero? La intervención financiera, la dirección de una institución financiera para cuidar los ahorros de ciudadanos. ¿Ese es un delito ser eso? No, pues el feriado bancario está ahí, pues. Hay responsables. Pero los que se apropiaron de los bienes que incautaron a los banqueros y no los negociaron y vendieron para que con ese dinero puedan devolverles a los depositantes, ellos son verdaderos mafiosos, los que a través de la GD y luego le hicieron desaparecer, como decían por ahí los actuales enemigos de Correa, porque en su momento eran los mismos, el tío, el sobrino, Capaya, etcétera. Todos estaban ahí, todos estaban ahí. Así que yo quiero nuevamente decir que interpreto la tranquilidad con la que muchísima gente el día domingo fue a dormir más tranquilos y por supuesto el día de hoy con mucha más tranquilidad, porque ya incluso nos liberamos y nos libramos de que los cables, las noticias, las cartas y las llamadas telefónicas para hablar del proceso electoral sea de Maduro, de Castro, de Lula, de la señora Vilma, de los Kirchner, de Ortega, de Petro. Nos liberamos de eso que habría sido una avalancha imposible de soportar. Terminando el tema del señor Yacu Pérez, creo que su precipitación le puede causar en principio más de una incomodidad al interior de su propia organización. Yo no voy a aventurarme a decir hasta ahí llegó, porque en política ni hay muertos, ni hay hechos consumados, hay resultados electorales, hay actitudes. Sí, de repente la gente valora a quien contribuye y asimismo ese ciudadano puede decir no estoy de acuerdo con que haya participado con el gobierno en tal o cual tema porque se hizo gobiernista. Así es de sensible este tema. Hubo una pretensión que no les dio resultado. El día domingo, 11, no les dio resultado. Porque cuando se anuncia el Lexipol de Sedatos, bueno, yo creería que todo el Ecuador, incluidos los señores del otro lado, por decirlo de alguna manera, los del lado de Correa, de los seguidores, los votantes, y bueno, pues los que queríamos que gane Lasso, estábamos atentos. Se presenta el señor Polibio Córdoba con una expresión tan fresca, tan categórica, que el resultado es casi con un
1.5, es decir, muy poco, muy certero, podríamos decirlo. Y da un margen de diferencia. Y el señor Santiago Pérez, de la encuestadora siempre ligada, aun cuando le cambian el nombre al correísmo, no se presenta. Ustedes recuerdan desde el año 2007 cómo cualquier tipo de elección o de investigación o referéndum o consulta, lo que sea, primero, Santiago Pérez en todos los canales, diciendo, esto va a ser, esto va a... Solo le faltaba decir la hora en que va a producirse el apagón. Solo eso faltaba. Y ahora dijo que no, porque había un empate técnico y el margen de error estaba por sobre los cálculos matemáticos que podrían variar. Una serie de cosas que dijo ese momento. Pero logra irse, y digo logra para nosotros, consigue que lo entreviste uno de los canales. Y él comienza a desarrollar una idea en el sentido de que había un empate técnico y que seguramente en días no va a haber resultado. Y que con toda seguridad esa tendencia se va a revertir de lo que había anunciado el señor doctor Polibio Córdoba de Sedatos. Y cuando estaba en ese ajetreo, en ese propósito, obsceno por supuesto, malintencionado, bueno, producto de él mismo y además de quien representa, le pregunta el periodista y le dice, a ver Santiago, con toda la capacidad que tú tienes y el conocimiento en estas materias, ¿nos vas a dar el resultado? Le dice, no, de momento no, entonces nos vemos, chao. Cuando tengas el resultado regresas. Y cuando se fue supuestamente para regresar, ni más ni menos, amigos, lo que pasó pues, ya el Consejo Nacional Electoral, en eso calcularon mal. El Consejo Nacional Electoral comenzó a recibir la información que era súper dinámica, pues, una sola papeleta. No, pues ahí no había que ir que primero la papeleta tal, la no sé cuántos, etcétera, etcétera, que hay que ir segregando, separando, unas papeletas para presidente, otras para asambleístas, otras para parlamentarios. No, señor. Dinámico. En pocos minutos decían, cuando ha ingresado el 7%, estos son los resultados. Y cuando había ingresado ya, pero los datos oficiales del conteo de las actas, ¿no? De los votos y por supuesto la comprobación en las actas, cuando estaban algo así como el 25%, la diferencia eran 9 puntos. Sí, es obvio, pues eso es respecto de cuáles provincias contaban o escrutaban primero. Y bueno, pues ya eso sí puede haber una variante ese momento y no tiene nada que ver con el resultado final, pero hubo una tendencia marcada. Así que el señor Santiago Pérez intentó, con perversidad, y creo que cuando lo sacaron puerta afuera del canal, se me ocurre que hubo un diálogo con el jefe de él, pues, con el mentor que vive en Bélgica, y les dijo, no puedo hacer nada, porque aquí voy a correr el riesgo de presentar una cifra que no va a cambiar, y yo no puedo decir que ha ganado el otro, pues me voy a meter en problemas, porque además tú no eres el presidente, pero porque además Pozo no está de presidente del CNE, porque si tú serías el presidente y Pozo estaría ahí, la cambiamos como siempre, así que hoy es imposible, y tú estás allá y yo estoy acá, pues tampoco me voy a jugar el físico. Ese debe haber sido el diálogo. Y claro, cuando el señor Arauz dice, perdí, palabras más, palabras menos, ya asomó también la cuenta de Twitter del innombrable Correa, mire usted, innombrable Correa, y dice, hasta hace una alusión amistosa, que le vaya bien a Lazo, porque si le va bien a él, le va bien al Ecuador. Mire usted, ahí hay una carga de varias señales, como para siempre estar atentos entre lo que dice Correa y lo que dice Arauz. Sí, difícil creer, pues, de que ya borra y va de nuevo y viremos la página. No, señor. Hay una asamblea
que está dispersa, y por supuesto la asamblea estará siempre al acecho, ahí tras la puerta, algunos de sus integrantes, viendo cualquier cosa de la que puedan aprovechar para un poco reaccionar frente al gobierno y tratar de volcar la opinión negativa de algunas personas en el sentido de que esto, que no cumple y cosas por el estilo. Y nunca van a tener, nunca va a estar fuera de ellos el golpismo, la desestabilización. Yo creo que el tema de octubre, particularmente en la provincia de Pichincha, pegó y muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que el tema de las mentiras del señor Arauz fueron determinantes. Yo creo que incluso los problemas del alcalde de Quito, que a través de sus medios de comunicación, o mejor dicho, de gente de sus medios, insinuaban en unos casos y en otros de frente, decían, no, nosotros pedimos que la audiencia se dé el 23 de abril, porque esperamos que gane Arauz y a ese rato botarán al tacho la basura el proceso. Todo este tipo de cosas influyeron. Yo no tengo la seguridad, más bien todo lo contrario. Tengo mis dudas de que Correa esté en este momento dolido por la pérdida de Arauz. Yo creo que está tranquilo porque no tiene con quién disputar lo que él cree que le pertenece. Sí, pues, no tiene con quién disputar. Y porque además, en la mentalidad de Arauz, dirá, yo perdí por Correa. Porque Correa es elector de primera vuelta, por eso es que él mismo no se presentó en segunda vuelta, excepto en ese proceso electoral del año 2006, donde cayeron incautos, pues claro, contra la partidocracia, discurso gastado pero nuevo para ellos, porque estos son nuevos con ideas viejas. Entonces ahí hubo una segunda vuelta. Luego hasta el 2013, que fue la última vez que participó Correa, nunca hubo segunda vuelta. Él no es de segunda vuelta, porque claro, en la dispersión aprovecha para con menos votos llegar, pero cuando le toque en segunda vuelta rebasar el 52% se les hace un imposible. Así que la primera vuelta de Arauz con ese techo del correísmo fue exactamente lo que le ocurrió a Barrera en Quito como candidato a alcalde de Quito. Tenía una diferencia monumental respecto de sus contendores, incluidos el señor Rodas, pero cuando Correa en las sabatinas comenzó a poner su imagen y a ser de jefe de campaña, pero no como jefe de campaña, sino como candidato tras el candidato, ese momento se desmoronó la candidatura de Barrera. Y es exactamente lo que le ocurrió hoy a Arauz. Y lo que yo sí estoy pensando, no digo yo porque yo lo creo nomás, no, por lo que mucha gente dice. Mucha gente dice, en segunda vuelta Correa es capaz de decirle, quítate que voy yo. Es capaz de ponerle una careta al candidato. Y lo que consiguió es, entre otras cosas, esto. Segundo, se lo impuso al señor Vargas. Y el señor Vargas, este sí es el mejor ejemplo de las sumas que restan. Las sumas que restan. Así que yo pues estoy solo leyendo lo que ha ocurrido y todo esto que les estoy manifestando, el techo, la aparición constante, una aparición explosiva, como quien le dice, quítate tú que de esto no sabes y así que yo voy a hablar y si es posible ándate a la casa que yo me encargo de la televisión, del Twitter, de la radio, de todo, era impresionante. Como si eso fuese poco, señoras y señores, Correa decía, tengo la lista aquí, citaba a los medios de comunicación, a personas. Por eso es que creo yo que inteligentemente ayer el señor Lasso dio una señal que además fue creíble, porque lo hizo dentro del entorno de sus compañeros de la lucha política y todo, pero tenía un entorno familiar adicional que bajaba cualquier
circunstancias parecidas a la violencia con la que hablaba Correa. Era un violento. Ya vas a ver, a la salida te encuentras conmigo. Ya voy al Ecuador y vas a ver lo que te pasa, que te cierro el canal. Y vas a ver, no tendrás dónde esconderte. ¿Ustedes creen que eso iba a poder servir como acción útil para que por desgracia lleguen a donde querían llegar, con el riesgo que el Ecuador tenía en manos de ellos? Imposible, por suerte. Quiero referirme a una declaración del expresidente de la UNASUR, del señor Samper. El señor Samper, pocas horas antes de la campaña, cuando llega al Ecuador el expresidente Andrés Pastrana Aranda, despotrica contra el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, y dice, llevado por Lenín Moreno, el expresidente Pastrana, para supervigilar o para algo de fraude. ¿Qué le pasa pues a este tipo? El presidente Pastrana tiene un reconocimiento en el mundo como un hombre vinculado a las acciones de la OEA, Naciones Unidas, etc. Fue un presidente que buscó en su país, y parcialmente seguramente lo consiguió, porque tampoco es tan difícil de resolver todos los problemas, y los problemas que vivía Colombia eran terribles. Pero por supuesto fue un presidente de paz, pues, un hombre demócrata, indiscutible, pero además sus manos no estaban manchadas con dinero del narcotráfico, pues, conforme fue acusado el señor Samper. Ustedes recuerdan que le encontraron kilos de droga en el avión presidencial cuando se proponía ir a los Estados Unidos. Aquí pasó de pipón, como ha sido costumbre en el correísmo, en el edificio que hicieron de la UNASUR, en la mitad del mundo. La UNASUR fue un club de parásitos que no hacían nada, solo gastaban dinero y nada más. Y por supuesto recibían sus jugosos sueldos a costa del sacrificio, de los impuestos, de los recursos que ingresaban por las exportaciones de materias primas, etc. Así que esto es inaceptable. Yo quiero referirme a un tema adicional, señoras y señores. Esta campaña tuvo una caracterización que nacía del correísmo. Lasso es Moreno, Moreno es Lasso. ¿Recuerdan ustedes? No tenía otra cosa. Cuando en el debate el señor Arauz, casi, pero a reglón seguido, le hablaba de Moreno y Lasso. Perdón, sí, Moreno y Lasso, Lasso y Moreno. Ese es su candidato. Usted ha gobernado, usted con Moreno, que con Moreno esto, que con Moreno lo otro. Y ocurre que él había sido funcionario de Moreno hasta el mes de mayo del año anterior, que renuncia a un cargo que no lo ejerció para recibir una indemnización. A ver, renuncia, digo, porque hacen asomar como que le compraron la renuncia, que por efectos de la indemnización es lo mismo, pues. Y hasta el día de ayer dijo una cosa el señor Arauz, con desparpajo y cinismo monumental. Dijo, yo me formé y siempre he querido ser un funcionario público. ¿Y cuándo ejerció la función pública? Para firmar los contratos en el Festival de Artes Vivas en Loja. ¿Para qué más? Si se pasó 10 años como funcionario del Banco Central sin trabajar. Y claro, regresa, le cuidaban el puesto, porque ese era su sueño, jubilarse en el Banco Central. Regresa, lo candidatizan, porque más o menos creo que le pusieron el ojo hace tiempos por sus características y recibe la indemnización. Pero volviendo al tema Lasso Moreno, Moreno Lasso. El triunfo es impecable, el resultado es claro, el resultado ayer a las 6 de la tarde ya era irreversible. Algunos matemáticos hacían sus cálculos y sus fórmulas, irreversible. Pero si es que era tan malo el gobierno del señor Lenín Moreno, pero si era un peso tan fuerte en contra, casi como para decir que esas son las sumas que restan, ¿cómo es pues que el señor Lasso gana en forma nítida? Por supuesto, sus condiciones, sus características, su campaña impecable.
Una campaña donde medio como que abandona la actitud de primera vuelta y los procesos anteriores, en el sentido de él decir yo soy un administrador y voy a generar empleo. Y de pronto, un poco como que se acerca a la ciudadanía, recorre el Ecuador con un problema físico incluso en rehabilitación, importantísimo. No, o sea, con una fuerza, con vehemencia, con pasión, pero con mucha humildad pues en su discurso, que además era un discurso creíble pues, porque lo hacía con delicadeza si se quiere, con mucha bondad de por medio, a diferencia del otro, un sábelo-todo que decía cualquier disparate, cualquier cosa, como llegó a decir que hay que sacar el oro de los celulares para dejar el oro de las minas bajo tierra, pero así cosas como esas. Llegó a decir y de pronto quitaba de su discurso el que les va a dar $1,000 para resolver las deudas de la gente pobre, es decir, anda y paga en la tienda los $1,000 o los 500 o los 400 o los 600 y ya con eso puedes volverte a endeudar. Muy parecido a eso de, hay problemas, no les podemos pagar el sueldo, pero los ecuatorianos hoy tienen tarjeta de crédito, Correa, es decir, la misma impronta. Así que también les explotó la bomba en la cara, que el presidente Moreno estaba con una popularidad por el piso, y resulta que si eso fuese así, ¿cómo es que el candidato al que le atribuían como un pecado gana las elecciones sin el más mínimo reparo? Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.